я родился, при советах я родился, при советах я родился. Привет amigos míos, un video más con el profesor Javier. Esta vez traemos tres problemas que nos ha dejado Francisco. Vamos a ver de qué se trata. Bienvenidos todos. Tres vectores situados en un plano tienen 22 metros, 35 metros, 15 metros respectivamente de magnitud o de módulo. El primero y el segundo forman un ángulo de beta 80 grados, mientras que el segundo y el tercero forman un ángulo de 130 grados. Encontrar el literal A, la magnitud del vector L, que es el doble de la resultante, y su dirección respecto del menor de los vectores. En el literal B, la magnitud del vector dado por F igual a menos 2A más 3R. Los ángulos se miden en sentido antihorario, nos dejan como sugerencia. Vamos a hacer un gráfico para poder desenrollar toda esta madeja en el problema. Entonces, ubiquemos nuestro plano cartesiano. En esta tenemos nuestro eje Y, en esta gráfica el eje X, y vamos a proceder a dibujar aquí los vectores. Vamos a poner el primero, que sería A. Tenemos por aquí, vamos a ubicar en azul, y este será el vector A. Vamos a ubicar en café al vector B, 35. Como vemos, va a ser el más grande en longitud de los tres, ¿no? Porque tiene 35 metros. Entonces, el primero y el segundo forman un ángulo de 80 grados. Entonces, vamos a poner por aquí 80 grados. Y este que sea el más largo. Este sería el vector B. Ahora tenemos a continuación el vector C, que es el menor de todos. Aquí vamos a tener 80 grados. Ahora, con amarillo, vamos a poner el vector C, que es el menor. Y nos dice que el segundo, o sea B, con el tercero, que es C, forma un ángulo de 130. Bueno, entonces aquí nosotros tendríamos ¿cuánto? 10 grados, porque suman 90, ¿no? Luego, acá tendríamos 90, que sería 100. Y como nos dice 130, vamos a poner por aquí a este vector, que sería el menor de todos, en amarillo, ¿no? Ahí tenemos este vector. Y por supuesto, esto valdría 30 grados. ¿Sí? Para que dé 130 entre los dos. 10 más 90 del cuadrante, 100, más 30, 130 grados. Encontrar la magnitud del vector L, que es el doble de la resultante. Aquí tenemos algo muy importante, que nos dice resultante. ¿Qué significará entonces? Sumar los tres vectores. Y como para eso, ya hemos dicho en anteriores videos que debemos pasar los vectores en sus coordenadas, ya sea en vectores base con I y J, o también a su vez en coordenadas rectangulares. Pues vamos a ver, vamos a aplicar la siguiente formulita, que sería Z, un vector Z viene dado en forma rectangular como en su módulo
por el coseno del ángulo polar, como ya sabíamos antes, y z por el seno del ángulo polar. Así tendríamos nuestro ejercicio. Ahora vamos a pasar esta formulita, esta forma de coordenada rectangular a todos los otros vectores. Aquí ubiquemos el vector C. Vamos a poner el vector A y lo vamos a ubicar como hemos definido aquí. Entonces será el módulo del vector A es 22 metros por el coseno del ángulo polar. Como vemos aquí, no tiene elevación, por tanto, podríamos poner coseno de 0 grados. Luego, 22 metros por el seno de 0 grados. Bien. Ahora vamos al vector B. Del vector B, ¿cuál es el módulo? 35 metros por el coseno del ángulo polar de ese vector. Como vemos, 80 grados. 80 grados. Y 35 metros por el seno del ángulo polar, 80 grados. Y por último, el vector C. ¿Cuál es el módulo del vector C? Lo tenemos aquí, 15 metros. Vamos a poner 15 metros por el coseno. Ahora sí, aquí vamos a ver el ángulo polar. ¿Cuánto nos dará? Vamos a revisar si está aquí el ángulo correcto. Muy bien. 130, ¿no? Entonces vamos a ver. El ángulo polar sería desde aquí hacia el vector. Para C. Si tenemos aquí 90, 180, 210. Entonces tendríamos 210 grados. Chequeando que esté bien este, ¿no? Este es 130 grados. Ahora, 15 metros por el seno de 210 grados. Ya, aquí tenemos nuestro vector C en forma rectangular. Ahora vamos a ir sacando esos valores. Vamos a poner A, va a ser igual, coseno de 0 es 1, entonces aquí nos dará 22, y por acá, seno de 0 es 0 por 22, 0. Y ubicamos los metros afuera, ¿no? Ahí tenemos el vector A. Ahora, para el vector B, tenemos que sacar 35 por coseno de 80 en nuestra maquinita, 6,078. 6,078, punto y coma, y 35 por el seno de 80 nos da un valor de 34,468. 34,468 metros. Ahí lo tenemos. Y el vector C, ojo que aquí, miren, tanto este vector B está en el primer cuadrante, por tanto la marca ¿cuál era? Más y más. Por eso tenemos aquí. Como el vector A está en el eje, no tiene coordenada rectangular en Y, por eso está 0. Solo tiene en el eje X. Comprobado. Ahora vamos al al vector C.
¿Cuál es la huella de este vector? Menos y menos. Y eso tiene que salirme aquí. Vamos a ver. 15 metros por el coseno de 210 debe dar negativo. ¿Cuánto nos sale? Menos 12,990. Menos 12,990. Efectivamente salió negativo. Y acá también tiene que darme negativo. Y nos da menos 7,5. Exacto. Menos 7,5 metros. Ahora sí, para encontrar la resultante tendríamos que sumar todas las coordenadas, tanto en X y luego las coordenadas en Y. 22 más 6,078 y menos 12,990 nos da un valor de 15,088. 15,088. Positiva. Y para la otra nos va a dar un valor de 26,968. 26,968 metros. ¿Ya? Tenemos la resultante y podemos encontrar luego también ya el vector L, que es el doble de la resultante. Por tanto, pongamos aquí, vamos a poner el vector L vendría dado por el doble de la resultante. Entonces 2 multiplicado por la resultante, 15,088 y 26,968 metros. Ahí tenemos 15,088 y 26,968. Multiplicándole por 2, simplemente nos quedará estos valores expresados en la siguiente manera. 30,176 y para el otro valor nos quedaría 53,936. 53,900 en nuestra maquinita. 53,936. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestro vector L. Bien, pero la respuesta, al parecer, me decían que no estaba en coordenadas rectangulares, sino más bien estaba en coordenadas polares, me parece, ¿no es cierto? Sí, entonces solo transformemos esto a coordenadas polares. ¿Cómo lo hacemos? Ya hemos visto algunos videos anteriores, ustedes pueden buscar ahí cómo encontramos el módulo de este vector, aplicando el teorema de Pitágoras. Es decir, esta componente le elevamos al cuadrado, más esta otra componente elevado al cuadrado. Esa suma, le sacamos la raíz y nos dará el vector L en su magnitud. Y eso nos quedaría para el vector L, el módulo nos da nuestra máquina 61,804 metros. 61,804 metros. Y en forma polar nos faltaría pues un ángulo, ¿no? Este angulito nos faltaría aquí. ¿Cómo encontramos ese ángulo?
nosotros vamos a poner el vector R que tenemos aquí. ¿En qué cuadrante está? En el primer cuadrante. Entonces lo ubicamos por aquí para tener una referencia. Por aquí estará el vector resultante. Y sabemos que en el primer cuadrante aquí está el ángulo polar, el ángulo director alfa y el ángulo rectangular. Por tanto, sacaremos ese ángulo rectangular. Lo que nos quedaría es tangente del ángulo rectangular y sobre x, y 26,968, ya he dicho si pueden poner metros, 15,088 metros, en los cuales se simplifican y en nuestra maquinita encontraríamos el ángulo rectangular que nos daría 61 grados. 61 grados. Que a su vez sería el ángulo polar. Y que también, por el efecto rebote, pues simplemente también sería el ángulo del vector 2R, que es L. No se olviden que el vector 2L también estaría aquí, pero un poquito más grande. Entonces, aquí tendríamos 61 grados. Ahí contestado esta parte que nos dice el doble del resultante y también la dirección con respecto del menor de los vectores. Vamos a ver cuál es la dirección con el del menor de los vectores. ¿Sí? Hemos dicho que este ángulo, ¿cuánto valía? 61 grados. Y si nosotros vamos a poner en nuestra maquinita, nos daríamos cuenta que esta parte de aquí tendríamos 29 grados para llegar a 90, ¿no es cierto? Y el otro vector está por aquí. Entonces tendríamos que sumar esto, que ya decíamos 29 más 90 y más los 30 que había aquí. Sumado todo eso nos da un valor de 149 grados. Vamos a poner por aquí. A 149 grados del vector C. ¿Y por qué digo a 149 grados del vector C? Porque aquí en el mandato nos está diciendo su dirección respecto del menor de los vectores. ¿Y cuál es el menor de los vectores? C. Ahí está resuelto el literal A en su totalidad. Ahora, para resolver el literal B, nos dice que tenemos F es igual a menos 2 veces A más 3 veces el vector resultante R. Entonces vamos a proceder. Si nosotros ubicamos 3R, podremos sacarlo de aquí, porque esta resultante, cuando sumábamos, nos daba un valor de 15,088 y en el otro valor, haciendo esta suma y resta, 26,968 metros. Esta era la resultante. Si le multiplicamos por 3, tendremos el valor. Entonces, al multiplicarle por 3, 15,088 por 3, eso nos va a dar un valor de 45,264. Tenemos para 3R, ¿no? 15,088 por 3. 45,264.
80,904 metros. Ahí tendríamos 3R. Nos falta menos 2A. Y al multiplicarle por menos 2A, lo único que nos quedaría aquí es menos 44. Aquí sería 0 y metros. Y tendríamos simplemente que hacer la suma. Entonces, esto vendría a ser el vector F. Vamos a hacer esta resta. 45,254 menos 44 nos va a dar un valor de 1,264. 1,264. Y aquí 80,904. Esto nos da metros. Me parece también que la respuesta de F está en coordenadas polares. Entonces, sacando este valor F, 1,265 al cuadrado más 80,904 al cuadrado y sacándole la raíz, nos quedará un valor 80,914 metros. Ahí tenemos nuestra respuesta, aunque dice la magnitud del vector dado por F, simplemente sería esta partecita, 80,914 metros como respuesta. Pero le hemos dejado en coordenadas polares, ya que nuestro amigo Francisco nos ha dicho que quería las respuestas en estas coordenadas. ¿De dónde salió el 89? No se olviden que ustedes pueden hacer tangente de θ y sobre x, y esto nos quedaría 80,904 metros, todo dividido para 1,264 metros, y aquí θ les va a dar 89 grados. Y recuerden que este es igual al ángulo polar, porque está en el primer cuadrante. Entonces 89 grados. Hemos llegado a la parte final. Моя страна. Seguimos con nuestro segundo problema. Hallar la resultante de dos fuerzas de 80 y 100 kiloponios cuyas líneas de acción forman un ángulo de 60 grados. Vamos a nuestro plano cartesiano para rápidamente poder graficar estos vectores. Ahí tenemos esto para el eje Y y este para el eje X. 80 y 100 kiloponios respectivamente. Vamos a graficar el de 80. Lo voy a poner por aquí en blanco. Esta que sea nuestra F1. 80 kiloponios. Y cuyas líneas de acción forman un ángulo de 60 grados. Entonces vamos a ponerle por aquí, sería 45, 60 grados más o menos. Por allá vamos a ubicarle esta vez con café. Entonces hacemos esto. Un poquito más grande porque es 100 kiloponios, ¿no? Entonces este sería F2 100 kiloponios. Ahora, ustedes pueden elegir el método, ya sea el del polígono o el del paralelogramo. Esta vez vamos a hacerlo por el paralelogramo y otros problemas lo haremos con el polígono para ir variando. Entonces, aquí tracemos una paralela al eje
y por acá otra paralela en cambio al vector. Ahí lo tenemos. Y graficamos, en este caso, con morado, la resultante de estos dos vectores. Ahí lo tenemos. Esa sería nuestra resultante. Bien. Este ángulo que nosotros tenemos aquí es de 60 grados. Porque nos dice el mandato. Las dos líneas de acción forman un ángulo de 60 grados. Ahora encontremos la resultante. Ya sabemos nosotros cómo ubicamos. La fórmula sería un vector z bien expresado en forma rectangular en el módulo por el ángulo polar y en el módulo por el seno del ángulo polar. Esta es la componente en X y esta es la componente rectangular en Y. Saquemos este valor para F1. F1 vendría dado el módulo. Nos daba 80 kilopondios por el coseno de 0 grados. Punto y coma. Y 80 kilopondios por el seno de 0 grados. Ahora vamos a ver para F2. Está en el primer cuadrante y el ángulo polar sería 60. Eso sería 100 kilopondios por el coseno de 60 y 100 kilopondios por el seno de 60 grados. Como sabemos, para poder encontrar la resultante de dos vectores, deben estar en dos coordenadas posibles, ya sea en sus vectores base y j, o como en este caso, que los estoy dejando en las coordenadas rectangulares. Así podemos sumar fácilmente. Vamos a ver qué nos ha quedado. 80 por el coseno de 0 es 1, entonces aquí nos quedaría 80, punto y coma, y el seno de 0, 0 por 80, 0 kilopolvios. En este caso, 100 por el coseno de 60, lo que nos va a dar es un valor de 50. ¿Ya? Ahora 100 por el seno de 60 nos da un valor de 86,603. 86,603 kilopolvios. Sumamos y nos va a dar la resultante. ¿Ya? Aquí nos va a dar 130 kilopolvios. No, pongámosle mejor este kilopolvios fuera, ¿no? 130, punto y coma, 86,603, y por fuera nos queda la unidad de fuerza kilopolvio. Ahí tenemos nuestro valor. Pero también debemos dejar en coordenadas polares. Por tanto, vamos a sacar el ángulo. Tangente de el ángulo rectangular, 86,603 kilopolvios sobre 130
kiloponios. Esto viene de Y sobre X, ¿no? Para que no se olviden. Cada vez en los ejercicios estamos haciendo este procedimiento con esta formulita. Ahora tenemos tita. Si sacamos en nuestra maquinita nos va a quedar 34 grados. Otra vez más, nosotros los ángulos siempre los vamos a aproximar a números enteros. Es mi apreciación. Pero si ustedes de pronto, el maestro o su guía les dice que utilicen los decimales, pues este sería un valor de 33,671. Lo que yo le pongo 34. Pero eso ya depende, ¿no? Depende de cómo a ustedes les hayan pedido. Correcto. Entonces, rápidamente tengo el vector resultante. Ahora, Pitágoras para sacar el módulo. 130 al cuadrado más 86,603 al cuadrado. Sacamos la raíz y obtenemos el valor de 156,205. 156,205. Ahora sí le ubicamos kiloponios. Y el ángulo polar. El ángulo polar es 34 grados. Y ya dijimos por qué, ¿no? Este vector resultante está más aquí y más acá. Los dos están positivos. Por tanto, está en el primer cuadrante. Ahí está la resultante. Y los ángulos, aquí es el ángulo rectangular, el ángulo phi y el ángulo director alfa. Como vemos, el ángulo rectangular es igual al ángulo polar. Por eso he puesto 34. Pero porque estamos en el primer cuadrante. No ocurre así en los demás. Никому не нужна. El siguiente problema nos dice: sobre un cuerpo actúan dos fuerzas de 100 kiloponios cuyas líneas de acción forman un ángulo de 120 grados. Encontrar una fuerza que sea capaz de reemplazar el sistema de fuerza dado y equilibrar el sistema de fuerzas dado. Para ello vamos a hacer un plano cartesiano para identificar los vectores. Y tenemos lo siguiente. Acá el eje X, por aquí el eje Y. Uno de los vectores es de 100 kiloponios. Entonces lo vamos a colocar por aquí. En blanco, 100 kiloponios. Ahí tenemos. F1. Y por el otro lado, vamos a tomarle con rojo este valor de aquí. Este otro vector tendrá un módulo de F2 también de 100 kiloponios. Dos fuerzas de 100 kiloponios, cuyas líneas de acción forman un ángulo de 120 grados. Es decir, entre estos dos hay 120 grados. Miremos, ahí está nuestro gráfico según lo que me está diciendo el problema. Encontrar en el literal A una fuerza que sea capaz de reemplazar al sistema. Entonces eso me está diciendo
que simplemente calculemos la fuerza resultante que reemplace a las dos. Vamos aquí a hacer, como hicimos en el anterior, el plano cartesiano y luego pusimos los vectores, pero hicimos con el método del paralelogramo. Ahora nosotros vamos a tratar de explicar el método del polígono. Si hacemos esto, una paralela a este vector fuerza 2 y por este lado una paralela con respecto a F1, estaremos analizando el paralelogramo. Y la fuerza resultante naturalmente sería esta que está aquí. Pero, como vamos a explicar el método del polígono, un vector sigue al otro. Es decir, inicio del vector, cabeza del vector. Inicio del vector, cabeza del vector, así sucesivamente. Vamos a empezar desde aquí. Inicio del vector, cabeza del vector. Inicio del segundo vector, cabeza del vector. Y juntamos el inicio con el fin. Y nos quedaría de esta manera. Y este sería la resultante. Ya, ahí tenemos. Siguiendo el método del polígono. A continuación vamos a hacer la forma analítica. Que ya hemos dicho que empezamos desde la fórmula en donde un vector queda expresado por su módulo, tanto por el coseno del ángulo polar y su módulo por el seno del ángulo polar, engendrando así las coordenadas rectangulares. Entonces, vamos al primero, F1. ¿Cuál es el módulo? 100 kiloponios. Por el coseno, ¿cuál es el ángulo? No tiene inclinación, por tanto 0 grados. Punto y coma, otra vez, Z, que vendría a ser el módulo F1, 100 kiloponios, y por el seno del ángulo de 0 grados. Vamos para hacer F2. 100 kiloponios también, 100 kiloponios. Por el coseno del ángulo polar. El ángulo polar ya me está dando 120 grados para el vector 2. 120 grados. Y 100 kiloponios por el seno de 120 grados. 100 por el coseno de 0. En este caso, 100. Y seno de 0 por 100, 0. Esto es kiloponios. Y para el otro caso, 100 por el coseno de 120, lo que me va a dar es menos 50. Y 100 por el seno de 120 nos dará un valor de 86,603. Esto en kiloponios. Y aquí lo que me va a quedar es 50 kiloponios, que vamos a poner mejor fuera. 50, 100 menos 50, 50. Esta sería la resultante. 0 más 800,603, 86,603 kiloponios. Ahí está la resultante. Ahora, ¿cómo podremos poner en coordenadas polares? Tangente de θ, y sobre x, como venimos repitiendo, 86,603 kiloponios sobre 50
kilopondios y eso me dará un valor de tita de 60 grados. Veamos en qué cuadrante está la resultante. La resultante está en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, el ángulo rectangular, el ángulo polar y el ángulo director alfa son iguales. Por tanto, yo puedo poner la resultante. Aquí aplicando Pitágoras me dará el módulo 100 kilopondios. 100 kilopondios, punto y coma, 60 grados. Y ahí tendríamos la respuesta. Claro que si nos hubieran pedido en coordenadas rectangulares hubiéramos puesto esta. Pero como nos decía Francisco, quiere las respuestas en coordenadas polares. Todo depende de cómo le pidan, ¿no? Si hay 4 respuestas posibles más, en coordenadas en sus vectores y j, en sus coordenadas geográficas o en sus coordenadas de su módulo y unitario. Ahora, vamos a ver, esta es la fuerza que nos permite reemplazar el sistema por estas dos, F1 y F2, podemos poner simplemente R. Vamos al literal B, que nos pide equilibrar el sistema, una fuerza que sea capaz de equilibrar el sistema de fuerzas dado. Lo que vamos a hacer es simple deducción. Si queremos resolver esta literal y poner en equilibrio este sistema, lo que primero hemos hecho es que estas dos reemplazarla por una, que sería R. Pero si queremos que esto esté en equilibrio, pues deberíamos poner una fuerza semejante a R, pero de sentido contrario. Entonces, lo que podríamos nosotros agregar es que será necesario añadir una fuerza de 100 kilopondios contraria a R. Y con eso daríamos el resultado para el literal B. Así llegamos a la parte final de este video. No sin antes agradecerle a Francisco. Esperemos que todas sus dudas hayan quedado solucionadas. Un gusto saludarles una vez más a todos quienes se han suscrito al canal y quienes han estado pendientes también de que no hemos estado en esta semana que pasó. Pero tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya lo hemos arreglado. Seguiremos editando estos videos en bien de ustedes. Hasta la próxima. До свидания. Мне нужна моя страна. Jamendo.com